Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de tener este panel. El panel que viene a continuación es un panel que creo que va a ser de muchísimo interés para todos. Vamos a hablar básicamente de ética y transparencia digital, un tema que es súper relevante no solo para los abogados de empresas, sino también para los consultores y también como usuarios, ¿no? Para entender de qué estamos hablando. Vivimos en un mundo súper conectado, en un mundo hiperconectado en realidad, donde todos tenemos acceso a un montón de plataformas. Entonces, lo que queremos entender con este panel, con 3 expertos que saben muchísimo de este tema, es cómo se manejan las buenas prácticas para el uso de datos, de qué manera las empresas implementan políticas de protección, qué se hacen con los datos, qué sucede. Todos temas que van tomando mucha relevancia porque cada vez más vemos que los datos son un commodity, ¿sí? Tenemos 3 expertos fabulosos que los van a deslumbrar a todos. Y tengo un último pedido, muy breve, antes de dejarle paso al panel, que es, una vez que estén todos los panelistas, salvo que alguno no quiera prestar su consentimiento para ser coherente con el tema del panel, nos vamos a sacar una selfie con todos ustedes atrás. ¿Les parece bien? El que no quiera se tapa la cara y está, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y estoy seguro que van a disfrutar mucho el panel. Gracias. Paula Vargas, Head de Privacy para la TAM en Facebook. Pablo Segura, Data Privacy Officer en Mercado Libre. ¿No era que no nos sentábamos? ¿Me siento o no me siento? Juan Pablo Altmark, Presidente en Asociación Latinoamericana de Privacidad. Leo Piccioli, Disrupting Management. ¿Una selfie? Saluden. Pónganle onda, ¿eh? Eso. Vamos, despiértense. Vamos. ¿Y los brazos? Ahí. Muy bien. Genial. Gracias. Gracias. ¿Alguien se tapó la cara? Ahora, después del panel, van a querer taparse la cara en cada foto. Van a ver. Bueno, buenas tardes. Yo no sé nada del tema, así que si la mayoría son abogados, tal vez haga algunas preguntas que sean muy básicas. La primera que quiero hacer es, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué estamos acá reunidos? ¿Por qué vino tanta gente? ¿Cuál es la importancia del tema? ¿Quién quiera? ¿Paula? Bueno, arranco yo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿por qué es tan importante este tema? Primero, porque la privacidad es un derecho fundamental. Bien. Entonces, estamos hablando de algo que no solo tiene un marco regulatorio, sino que está dentro de un marco de derechos humanos. ¿Por qué por ahí llevándolo más a lo concreto? Porque es importante para las personas como nosotros que están vinculadas a negocios, a empresas, a innovación. Bueno, porque la privacidad es hoy un elemento a tener en cuenta en la innovación. La innovación hoy cada vez más pasa por automatización de procesos. En casos de una compañía como Facebook, bueno, es el core de sus servicios, digamos, es un servicio personalizado, que procesa datos para poder ser personalizado, pero en general todas las industrias están hoy siendo atravesadas por la automatización, la inteligencia artificial y el procesamiento de datos, sean personales o no. Entonces, esto nos lleva a pensar en el cumplimiento regulatorio y además en el cumplimiento o el establecimiento de prácticas y de marcos éticos para poder respetar este derecho fundamental. Sí, yo agregaría que, por un lado, las empresas tienen que tener en cuenta, o generalmente tienen que tener en cuenta 2 factores. Por un lado, las regulaciones de privacidad que están apareciendo en el mundo son cada vez más exigentes y las multas empiezan a ser realmente importantes, cosa que no fueron durante muchos años. Y por otro lado, creo que hay una pérdida, se está tambaleando la confianza del consumidor y la confianza de las personas, sobre todo porque todos saben, y se empieza a hablar en la mesa familiares, el tema de que los datos, de que uno está entregando datos de alguna manera todo el tiempo, ¿no? Hay una frase que plantea que
cuando algo es gratis, cuando algún servicio es gratis, el producto es uno mismo. Bueno, de alguna manera es un intercambio que se produce en la economía digital, donde uno obviamente entrega datos con determinados fines, que acá entra el principio de transparencia, para que las empresas tienen que lograr transferir correctamente la información de qué es lo que van a hacer con los datos, cuál es la finalidad de la utilización de esos datos, pero claramente se siente en estos últimos años una cierta sensación de descontrol de saben todo de nosotros, que es mentira, o sea, no necesariamente saben todo, pero sí es importante empezar a dar tranquilidad y seguridad a la gente y al consumidor de que uno trata los datos responsablemente. Creo que si se llega a perder del todo esa confianza, después es muy difícil recuperarla. Con lo cual, creo que pensando en la gente que está hoy acá, el objetivo es todas las empresas, sobre todo aquellas que trabajen con su core sean los datos personales, pero cada vez más empresas tienen un nivel de procesamiento de datos personales muy alto, tienen que empezar a tomarlo como un nivel, como un principio fundamental dentro del negocio, sobre todo porque para acompañar la confianza y mantener el vínculo. Genial. ¿Pablo? Sí. Yo, para dar una vuelta de tuerca a lo que dijo Paula, que digamos, contempló toda la parte que tiene que ver con lo regulatorio y con la parte que constituye un derecho fundamental, la protección de datos, yo quería dar vuelta a la pregunta y hacer una mirada desde el punto de vista empresario de la compañía a la pregunta que vos hiciste. Y quería destacar que en un mundo que está basado en el conocimiento como es el actual, los activos de información que tiene una empresa son quizás los más importantes con los que cuenta. Básicamente los clientes actuales o potenciales de una organización es un valor muy importante y es un activo a proteger. Y la protección de los datos personales tiene un componente muy fuerte de la protección a ese activo del que estamos hablando. Entonces, para una empresa tiene que considerar que proteger los datos personales está formando parte de proteger un activo con el que cuenta, que cada vez es más importante, y que además de eso tiene que tomarlo como una forma de agregarle valor a los servicios o los productos que brinda. Digamos, el generar confianza en el usuario acerca de cómo protegemos la información, su información personal, es una ventaja competitiva, es un valor agregado que tiene una organización y que sin ninguna duda le agrega valor tanto a la propia compañía, la protección de datos, como a nuestros usuarios. Entonces, de alguna manera tenemos como tres factores. Por un lado, desde el punto de vista regulatorio está avanzando y es cada vez más importante, pero además agregan un activo en la relación con el cliente, que es la confianza, la construcción de la confianza y la posibilidad de destruirlo. Pero el otro es, me parece interesante esto, es si contratamos un guardia de seguridad para cuidar nuestra planta industrial, ¿qué estamos haciendo con respecto a los activos intelectuales, digamos, la información que tenemos de nuestros clientes para asegurarnos de que esté siempre bien usada y de que el cliente sepa que está bien usada? Entonces, a mí me gusta eso porque también es un argumento interesante para plantearle a un no abogado, ¿no? O sea, es un argumento de no solamente estamos obligados a hacer esto, sino también nos conviene hacer esto. Exacto. Por supuesto. Está bueno, está bueno. Sí, no solamente a los no abogados, sino a los que toman las decisiones dentro de las organizaciones. Claro. El poder explicarlo. Eso te iba a agregar, que hoy es una cuestión que excede el ámbito por ahí legal o el ámbito del Departamento de Legales o de Políticas Públicas en Facebook, y por ahí después lo puedo detallar más. Privacidad está en todas las áreas de la compañía. Hay representantes de privacidad, no solo en legales y en políticas públicas, sino en producto, fundamental. Los ingenieros, la gente de producto, los que están pensando temas de marketing y demás. Es una cuestión absolutamente transversal a la organización y en nuestro caso, después también les puedo contar un poco más, llega hasta lo más alto de la compañía, llega hasta Mark Zuckerberg. Y esto es algo, a ver, ¿cuán dinámico es todo esto en lo que están metidos ustedes? Cambia todos los Totalmente dinámico. días. ¿No? Totalmente Todos los dinámico. días.
Digamos, ustedes estudian habitualmente, o sea, es Todo parte el de su rutina. Digamos, la privacidad nunca puede ser algo que vos tengas como un checkbox y digas, O sea, ya no está, llegué. puse mi programa, lo establecí y acá me quedo. Es absolutamente dinámico. De hecho, uno de los principios bajo los cuales nosotros operamos, por ejemplo, es el de la mejora continua. Nunca podés considerar que hay una situación en la que si vos no revisás tus procesos y tus prácticas te podés quedar tranquilo. Vos podés lanzar un producto y tenés que saber cómo funciona y reevaluar los riesgos de privacidad que ese producto pueda tener a medida que ese producto lo van usando distintos usuarios, distintas comunidades, usos, sobre todo cuando inteligencia artificial está involucrada, y ahí está el tema ético, usos que podés no haber previsto, consecuencias indeseadas, mejor dicho, que pueden no haberse previsto, y es una situación de mejora y de reevaluación de riesgos de privacidad de forma continua. Genial. Para agregar una cosita Claro. a lo que dijo Paula recién, es dinámico porque está muy vinculado con la tecnología. Privacidad y tecnología es una relación simbiótica prácticamente, porque justamente los avances de la tecnología hicieron necesario que nosotros pensemos en regular de una manera autónoma la intimidad, la protección de los datos personales. La gran capacidad que tenemos ahora de procesar información personal es lo que genera esta necesidad de regular la protección de datos. Entonces, para hacer una especie de analogía, nosotros que trabajamos en privacidad estamos corriendo para cumplir las regulaciones y las regulaciones están tratando de correr para alcanzar a la tecnología. Entonces, es como que siempre estamos, la meta siempre se va corriendo. Ahora, supónganse que en la audiencia hay alguien de una empresa industrial, B2B, que vende a empresas, a un insumo, algo por el estilo. ¿Se les ocurre por qué esto también es importante para ellos? Pero los datos de los empleados son datos personales y también Bien. hay que cuidarlos. Por lo menos hay dos patas dentro de lo que son datos de empleados. Por un lado hay que cuidarlos porque las regulaciones aplican a todos los datos personales que trate la empresa, que por lo menos seguro tiene datos de empleados cualquier organización. Y por otro lado porque esto que hablaba al principio de la confianza del consumidor también se transmite a la confianza del empleado. Uno, cuando quiere generar en su empresa un buen ambiente de trabajo, parte es cuidar los datos de sus empleados, no tomar más datos de los que necesitan, no trabajar con datos incorrectamente y que los empleados sientan esa confianza con la empresa. Tal vez, si me preguntas a mí, se puede hacer una distinción, obviamente, entre empresas como Facebook, que obviamente, como yo decía antes, al ser un servicio personalizado, cada uno de ustedes va a tener un Facebook distinto porque lo que ustedes ven en Facebook está basado en sus preferencias, con lo cual es muy personalizado, eso involucra inteligencia artificial. Obviamente podemos distinguir este tipo de empresas tecnológicas de empresas que, como decía Juanpi, pueden estar usando datos y no necesariamente datos personales. Ahora, si vamos a temas de inteligencia artificial, por ahí no es exactamente la regulación de datos personales la que se puede aplicar, pero si vamos a hablar de inteligencia artificial, y ahí entra el marco ético, podemos estar hablando de lo que decíamos antes, consecuencias indeseadas. Aunque los datos estén absolutamente anonimizados, la automatización de procesos puede dar lugar, por ejemplo, a un tema que es hoy uno de los grandes temas de discusión, a los sesgos algorítmicos, a algoritmos que lleven algún tipo de discriminación, aunque los datos no sean, aunque la base de los datos que se están procesando no sean datos personales, el funcionamiento del algoritmo puede llevar a consecuencias sociales que no son las deseables. Y ahí entran los marcos éticos respecto de por qué te tiene que importar qué tipo de tecnología estás desarrollando y bajo qué estándares y principios estás desarrollando esa tecnología. Genial. Porque es importante, lo que dice Paula, ir en cuestiones que son muy de punta y que quizás, volviendo a hacer referencia a lo que yo te decía antes, ¿no? De la regulación que corre a la tecnología. En un campo donde la tecnología avanza mucho más rápido de lo que pueden avanzar las regulaciones, es importante hacer esa distinción ética, ir más allá de la sola regulación y no preguntarse solamente si es lícito o no, sino preguntarse si está bien o está mal ese proceso de datos que estamos tratando de llevar adelante. Una pregunta para los dos que están en empresas que están todo el tiempo innovando, que de alguna manera su desafío es innovar, pero como dicen, están corriendo de atrás tanto la regulación como
la regulación externa como la autorregulación, ¿no? ¿Cómo hacen, decías antes, Paula, que están cada vez más integrados privacidad con desarrollo, con producto, con... ¿Eso va a seguir integrándose? ¿Eso es un camino de ida de alguna manera? Bueno, en nuestro caso yo podría decir que siempre estuvo integrado, pero como decíamos antes, es dinámico y si vos me preguntás hoy cuál es el grado de efectividad o el grado de desarrollo de nuestro programa global de privacidad que atraviesa toda la compañía, es mucho más estricto y puedo hablar un poco del acuerdo FTC, que por ahí es algo que a los abogados les interesa, que es como el grado máximo que hoy tal vez que yo tenga conocimiento hay de un programa que ate tan estrictamente lo que es el cumplimiento. Ahora te cuento un poco para ir más al detalle, tal vez muchos lo conozcan, pero volviendo a tu pregunta, está atado absolutamente a una empresa como la nuestra. Es no solo un imperativo ético, es un imperativo de negocios. Pablo mencionó algo, Juan Pablo también, la confianza de las personas. Las personas nos dan datos para que nosotros los procesemos para proveerles un servicio personalizado. Si no hay confianza de que nosotros vamos a hacer un uso responsable de esos datos, de que vamos a mejorar nuestras prácticas cuando cometemos errores y los hemos cometido y son públicos, ¿cómo generamos esa confianza para poder además seguir pensando en nuevos productos y en nuevos servicios? Volviendo un poco al tema FTC en particular, nosotros siempre tuvimos un programa global de privacidad, que es el programa que básicamente analiza riesgos de privacidad. Cuando alguien tiene una idea de un producto, quiero hacer, tomemos cualquier producto de Facebook, Marketplace, no sé, Jobs, cualquiera de los productos que puede ofrecer la compañía, el mismo Newsfeed. Bueno, desde ese momento se hace una evaluación integral, esto es parte del proceso que estuvo siempre de evaluación de los riesgos para la privacidad que puede traer ese producto. Y eso atraviesa no solo muchas áreas de la compañía, muchísimas, sino que atraviesa muchas veces, primero sigue todo el ciclo de vida de ese producto. Eso no es algo al inicio, hay alguien hizo una evaluación y no se mira nunca más. Eso se documenta y se reevalúa en la práctica. Y además, y algo que sí puedo destacar como una buena práctica es, esto no es solo, hay productos que por su nivel de riesgo deben involucrar a la comunidad, deben involucrar expertos externos, deben involucrar la sociedad civil que puede opinar sobre esto. ¿Qué fue el acuerdo de FTC? Bueno, es un acuerdo al que se llegó con quien es nuestro regulador en Estados Unidos, la Federal Trade Commission. Es un settlement, es un acuerdo para cerrar un caso, pero lo que se hizo muy famoso por la multa, por el acuerdo económico al que se llegó, el de los 5 billones, pero la verdad que lo que tiene ese acuerdo, diría de relevante para todos, tal vez a nivel global los que seguimos este tema, es que pone medidas de compliance, que pone medidas concretas de mejora de las prácticas ya existentes y las lleva a un nivel, primero muy interesante, les sugiero a todos los que puedan leer la orden de FTC y ver las medidas, yo les puedo contar un poco, tenemos un newsroom publicado en español y en inglés donde las pueden leer, pero básicamente hay procesos de certificación a todo el nivel de la compañía. De hecho, ahora no tenemos solo un Chief Privacy Officer, sino que tenemos un Chief Privacy Officer de producto. Un poco volviendo a lo que vos decías antes, no es solo abogados, esta persona es de producto y va a certificar el cumplimiento de la privacidad en el desarrollo de producto. Las certificaciones llegan hasta Mark y además hay dentro del board un consejo de privacidad, ahora a nivel board. Es casi un tipo de compliance muy parecido al del sistema financiero en Estados Unidos. O sea, a ese nivel tan estricto llega. Hay otras medidas que se las puedo contar, no quiero tomar el tiempo de mis compañeros, pero es un buen parámetro de hacia dónde están yendo los requisitos de compliance y qué tan importante es esto que tiene que estar al nivel de las máximas autoridades de una compañía. Genial. En la región, Pablo, ¿se está aplicando, o sea, está cambiando como lo vemos en Estados Unidos? Sí, definitivamente. Digamos, lo que ocurre regulatoriamente es que la regulación latinoamericana siempre mira mucho a Europa. Okay. Y con los cambios que impuso el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el GDPR, que comenzó a tener vigencia el año pasado, acá se produjo todo un movimiento
para, digamos, tratar de elevar el estándar de los países latinoamericanos al nivel del europeo. Ya tenemos, por ejemplo, en Brasil, que el año pasado se sancionó la Ley General de Protección de Datos, que a pesar de tener una regionalización importante, digamos, cuestiones muy particulares de Brasil, eleva el estándar a un nivel bastante cercano a lo que es el GDPR. Tenemos procesos de reforma iniciados acá en Argentina y también en Chile, que también llevan el estándar a ese nivel europeo. Y, digamos, volviendo al tema acerca de qué es lo que se puede hacer para empezar a pensar en privacidad, estos nuevos estándares incorporan el concepto de privacy by design o privacidad desde el diseño, que implica básicamente que una organización tiene desde el momento mismo que empieza a pensar en desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, o cualquier otro procesamiento de datos, ya se involucre al área de protección de datos para ver cómo ese producto, ese sistema, va a proteger la privacidad, pero el diseño mismo. O sea que la privacidad y cómo va a proteger la privacidad no tiene que ser un parche que después le agregamos cuando el producto ya salió de la cadena de producción, sino desde el inicio mismo de que se desarrolla nace el concepto, ya se está pensando en cómo eso va a proteger la privacidad, y eso va a ayudar muchísimo a proteger la privacidad de las personas. Que es un poco lo que contaba Paula, de que el ingeniero trabaja con el profesional de privacidad para pensar juntos cómo tiene que ser el producto, ¿no? Claro, pero eso está establecido regulatoriamente. Claro, más vale. Ahora te lo dice la legislación, te dice, privacy by design es un concepto que vos tenés que aplicar en tus desarrollos. Wow. Lo interesante también para los abogados es que las normas de privacidad empezaron a cambiar desde el GDPR. No sé si todos acá conocen el GDPR, que es la norma europea, estableció algunos principios nuevos, pero sobre todo, para contar ahora, uno de los artículos es el artículo de aplicación extraterritorial, que plantea que empresas que estén fuera de Europa, de la Unión Europea, y estén tratando datos de residentes en la Unión Europea, también se les aplica la normativa. Este artículo se copia, se empieza a copiar en otras normativas. De hecho, hay un proyecto de reforma que está en el Senado de la ley argentina, que es del 2000, que también trae el concepto de extraterritorialidad, de aplicación extraterritorial. La ley brasilera también lo tiene. Entonces, la ley brasilera trajo multas de, creo que, $15 millones por las fallas, las sanciones más graves. El GDPR llega al 4% de la facturación anual global del grupo económico del último año, o 20 millones de euros, la que sea más alta. O sea, ya establece una vara muy alta. Si son empresas grandes, seguramente la vara es extremadamente alta. Si son empresas más bajas, llegará hasta los 20 millones. Pero este concepto de que ahora tenemos que pensar, tenemos que entender, aparte de qué hacemos con los datos, dónde los mandamos, o de dónde los estamos recolectando, ¿no? Las empresas globales hoy tienen que empezar a tener muy en claro cuál es el mapeo de los datos que tienen, entender dónde se guardan, dónde se almacenan, a quién se contrata. Digamos, hay regulaciones en todo el mundo sobre transferir los datos fuera del país, que parece, en otras cosas, puede ser más sencillo, pero en datos digitales, se van del país enseguida, ¿no? Si tenemos una cloud, muy probablemente estén yéndose fuera del país. Entonces hay que analizar desde el ámbito jurídico dónde está la cloud, dónde tienen los servidores. Casi por definición está fuera del país si está en la cloud. Sí, casi por definición. Puede haber clouds internas, podría haber. Ahora, yo desde el punto de vista del consumidor, conozco GDPR, conozco algunas de las regulaciones, y lo único que veo es términos y condiciones más largos, que le doy OK igual. ¿Alguna vez leyó términos y condiciones completos? Bueno, son abogados. No, nadie. Pero veo términos y condiciones más largos. Si hay alguna urgencia, nos avisan. No se van sin nosotros. Términos y condiciones más largos. Veo cuando entro a un site europeo que me dice, che, ¿querés los cookies? Nada, que creo que todos los aceptamos, no sé. O sea, pero desde mi punto de vista es como que el consumidor tiene un automatismo ahí. O sea, ya sabemos qué apretar para seguir adelante. A ver, creo que este panel tiene una palabra clave sobre eso, que es transparencia. Digamos, la parte en la que todos somos responsables, el usuario de hacer su parte, de realmente también velar por sus propios datos, pero las compañías, los que tratamos y los que utilizamos esos datos,
Y se asocia con algo que ya hablamos, que es la privacidad desde el diseño. Hay una parte que es regulatoria. Las leyes exigen transparentar muchos requisitos. Entonces hay que dar un cumplimiento y por eso a veces son tan largas las políticas de privacidad, porque bueno, hay una parte regulatoria que obliga a una información detallada para tener un consentimiento informado y demás. ¿Cómo hacemos desde el diseño de esa política, desde la forma en que transparentamos esa política, para que esto sea entendible por un usuario? Bueno, es un desafío de diseño que se va mejorando, que se va logrando y que tiene que ver con llegar a un punto en que se le hace más fácil y no más difícil y que se le hace más transparente y no menos transparente al usuario para qué van a ser usados sus datos. Me ayudan con una cosa, privacy by design. O sea, la entiendo muy bien en Mercado Libre y en Facebook. Ahora, en una empresa que no es 100% basada en tecnología, ¿qué querría decir eso? O sea, ¿cómo se implementaría El eso? concepto fundamental es que cualquier organización que trate datos, al momento de iniciar un proyecto, sea cual sea la propia empresa y tiene que contratar empleados, Sí. o sea un proyecto específico que va a tratar datos personales, tiene que sentarse y analizar cuáles son los riesgos para la privacidad. Okay. O sea, no existe la regulación acá todavía, ¿no? En Argentina sí aplica de manera extraterritorial, si trabajamos con datos de afuera, pero el objetivo es, en cualquier momento que vamos a hacer un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo sistema, cualquier cosa que incluya el tratamiento de datos, que tratamiento, no sé si todos lo saben, es todo, es almacenamiento, recolección, transferencia, todo, destrucción. Muy amplio. Básicamente cualquier cosa que hagamos con los datos, si están, es tratamiento para las leyes. Tenemos que pensar en qué es lo que puede llegar a pasar, en cómo los vamos a proteger. Digamos, no podemos guardar los datos personales ni siquiera de nuestros empleados sin una seguridad básica, ¿no? Esto lo saben todos los que trabajan en recursos humanos, saben que tiene que haber determinadas reglas para el acceso a la información. Mucho más cuando es digital, porque digital puede ser accedido de manera remota. Digital se puede llevar toda una base entera en 2 segundos, cuando llevarse todos los archivos en papel es prácticamente imposible. Se puede llevar y se puede compartir. En la Deep Web se puede compartir a través de otras maneras en segundos. Entonces el riesgo es tan alto que por lo menos tenemos que tener la responsabilidad de cuando vayamos a trabajar con datos, que cada vez es más, es tener a alguien que analice qué impacto puede llegar a tener. ¿Te lo bajo bien a tierra? Dale. Una empresa quiere implementar un nuevo sistema de gestión de sus recursos humanos, que por ejemplo también le va a enviar el recibo de sueldo digital, implementar el recibo digital. Bueno, a la hora de empezar a desarrollar esa implementación, la persona de protección de datos va a estar ahí pensando en cómo ese nuevo sistema va a proteger la privacidad de los empleados en este caso. Digamos, la empresa es o sea, si están tercerizando eso y es un servicio, software as a service, la empresa es solidaria. Sí, la empresa es solidaria y aparte vos como empresa, si vos vas a tercerizarlo, sos responsable. Entonces, parte de un programa bono de protección de datos sería cómo gestionás tus terceros que te van a proveer esos servicios de procesamiento de datos por cuenta tuya. Te doy otro ejemplo que sabemos por nuestro grupo de Data Privacy en IDEA, que es de mucho interés de los abogados. Los temas de vigilancia a empleados, que no es con el ánimo de, muchas veces, de vigilar al empleado en sí, pero sí de custodiar o bienes de la compañía o de tener sistemas de tracking, monitoreo, por el motivo que sea, porque tenés tecnología que le provees al empleado. Desde el momento en que se diseña por ahí un programa de ese tipo, es el momento en que vos tenés que incorporar los conceptos de privacidad desde el diseño y medir cuál es el riesgo a la privacidad. Todo es un balance, ¿no? Cómo vas o a veces es un trade-off, a veces no hay balance, pero digo, ¿cómo vas a evaluar el riesgo que eso puede tener en la privacidad de una persona? Eso es privacidad desde el diseño. Es pensar en el impacto en la privacidad desde el origen. Genial. Ahora, es un moving target, es algo que va evolucionando con el tiempo. De alguna manera muchas veces lo corremos de atrás. Me imagino que muchos abogados acá no son especialistas en privacidad, sino que tal vez son más generalistas. ¿Qué debería hacer un abogado que no es especialista en privacidad? Que no sea contratarte, que no sea... No, más vale. ¿Sí? Pero ¿qué debería hacer para mantenerse al tanto? O sea, ¿hay que estudiar todo el tiempo?
Yo creo que sí. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que hay que estudiar todo el tiempo. Es un tema, primero que es muy tecnológico, con lo cual tenemos que entender la tecnología, es lo que yo te decía hace un rato. La tecnología avanza muy rápido y claramente en nuestra carrera no nos dan absolutamente ninguna materia de tecnología. Ahora empieza a haber algunos cursos de Derecho Informático, Derecho y Tecnología, Derecho a las Comunicaciones, empieza a haber algunas opciones para los abogados para estudiar a nivel académico, pero por otro lado hay que estar viendo lo que pasa y que las asociaciones sirven. Nosotros tenemos la Asociación Latinoamericana de Privacidad, hacemos charlas, nos juntamos, dentro de IDEA también se armó un grupo de Data Privacy con el objetivo de empezar a trabajar estas cosas de manera dinámica, de trabajar los conflictos que aparecen todos los días. Digo, la gente, los abogados internos se van a ir dando cuenta que empiezan a llegar exigencias de afuera y hay que salir a resolver cosas que todavía acá no saben bien cómo resolverlas. Bueno, la idea es empezar a hacer mucho networking, cosa que el networking permita también encontrar soluciones y leer mucho de lo que pasa afuera. Europa es un buen lugar para recibir información. ¿Ustedes Estados están Unidos estudiando habitualmente? Sí, sí. Además, creo que muchas veces, y va a pasar cada vez más a medida que las leyes se vayan actualizando y vayan elevando los estándares de protección de privacidad, las organizaciones van a tener que empezar a incorporar expertos por mandato legal. Digamos, ya no va a ser una cuestión optativa de si el abogado interno puede o no puede. La figura del DPO es una figura que se puede volver obligatoria, es una persona que tiene que tener ese nivel de expertise. Creo que muchas veces las leyes van a ir imponiendo ese grado de especialización que va a tener que ser incorporado dentro de las compañías, internamente o con un asesor externo, pero va a ser la regulación muchas veces la que te va a marcar ese grado de expertise que va a tener que existir. Sí, muy probablemente el esquema sería que un abogado generalista esté más entrenado en encontrar el riesgo a la privacidad, digamos, encontrar el peligro, mejor dicho, aquello que puede llegar a afectar la privacidad y cómo resolverlo, tenga que recurrir a un experto, un especialista. Perfecto. Una pregunta un poquito más personal. Es algo que suena apasionante de afuera. Suena que es algo en donde se pueden meter y quedarse investigando y discutiendo y hay un montón de vericuetos y un montón de formas de... O sea, todavía se está creando de alguna manera. ¿Cómo se sienten ustedes? O sea, ¿es algo que les encanta hacer? Sí. ¿Sí? Sí, a mí me gusta mucho. Me gusta la tecnología y fue probablemente el camino que más me conectó con la tecnología desde el derecho. Genial. Genial. Sí, un poco lo que dice Juan Pablo. La gran mayoría de los abogados que hacemos Data Privacy somos freaks de la tecnología. Entonces, trabajar en esto para mí es estoy en Disney. Somos ingenieros. Yo la verdad que me siento en Disney, ¿no? Bueno, a mí me gusta no solo la tecnología, me gusta mucho el impacto social que causa la tecnología, los beneficios de la tecnología, y creo que la privacidad fue uno de los temas en los que empezó a surgir como este desafío a cuáles eran los límites a la innovación en un marco de derechos fundamentales. O sea, yo vengo de una compañía, de una región muy acostumbrada a innovar, y la privacidad presenta este desafío de cuáles son la privacidad y la ética, por supuesto, pero los límites o los balances o los trade-offs para poder seguir innovando, sobre todo cuando, como decía antes, cada vez más la automatización y el uso de datos está en el centro de este tipo de desarrollos sociales, diríamos. Si tuvieran que darle una recomendación a la audiencia con respecto a cómo conversar estos temas con el negocio, ¿no? Tal vez alguno con su jefe, tal vez alguno con un colega que lo único que quiere hacer es vender o fabricar o tener una rentabilidad X. ¿Cuál sería les debe haber pasado en algún momento, como este trade-off que decías antes, ¿cuál es qué argumentos les han resultado a ustedes? A ver, siempre hay que ubicarse frente al interlocutor, ¿no? ¿Quién tenés adelante? Y plantear tu estrategia, porque es toda una estrategia, ¿no es cierto? El generar la cultura de protección de datos puertas adentro de la organización es toda una cuestión de estrategia. Yo, por ejemplo, me pasa de sentarme frente a ingenieros y mirarme y que me miren diciendo: venís a hablar de regulación, yo tengo que sacar el producto mañana, tengo que desarrollar, tengo que innovar, somos todos emprendedores, entonces la regulación es algo que nos frena. Y el mensaje que les trato de transmitir es que mediante la protección de datos lo que estamos haciendo es generando
confianza en sus usuarios. Y eso el ingeniero puede digamos, verlo desde ese punto de vista. Digamos, que pueda verse reflejado, que todo el trabajo que está invirtiendo en esto de la privacidad le va a redundar en la confianza que los usuarios van a tener en la aplicación que está desarrollando, y eso es algo que los ingenieros pueden entender. Y después al top management, nada, uno de los argumentos más importantes es el monto de las sanciones. Sí, el monto de las sanciones, y yo creo que es la sustentabilidad del negocio en general, ¿no? Sí. Porque justamente con este tema de la confianza y de pensar en el usuario, yo creo que las empresas tienen que entender, los dueños de las empresas, los directores de las empresas, hay que lograr transmitirle que están, por lo menos afuera, están todos pensando en esto. O sea, se puede ver a Tim Cook, CEO de Apple, hablando en la última conferencia de comisionados de privacidad, planteando la necesidad de que Estados Unidos tenga una regulación parecida a la europea. O sea, planteando como necesidad para la sociedad, planteando como necesidad para mejorar las prácticas de las empresas, para que las prácticas sean sustentables en el tiempo. Digo, hay cosas que muchas veces incomodan en el ámbito de la tecnología porque pueden molestar, poner ciertas trabas en el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Pero si uno entiende que el tema de privacidad es algo que va a ser fundamental de acá en adelante, no es que en algún momento la gente va a dejar de querer tener privacidad o va a dejar de ser un valor fundamental, porque para que haya democracia, para que la gente pueda pensar lo que quiera, para que la gente tenga cierta tranquilidad de que puede hablar con sus amigos, pensar, escribir, tiene que tener la tranquilidad de que su privacidad va a ser protegida de acá en adelante, no solo por las empresas, ¿no? Claramente por los gobiernos también. Es un tema fundamental para el gobierno, para los estados. Pero bueno, como las empresas empiezan a jugar roles también muy importantes, creo que es entender eso. La privacidad no va a desaparecer. En algún momento se empezó a plantear que la privacidad había terminado, que estaba muerta. La privacidad está y va a ser necesaria si queremos vivir en una sociedad democrática como la que vivimos. Entiendo. ¿Quieres agregar algo, Pau? No, por ahí lo que podía agregar es que, bueno, en una empresa como Facebook, obviamente esto está al tope de la empresa, no hay que explicar por qué es importante. Sí creo que lo importante es cómo se generan los procesos internos, no solo para concientizar al management de por qué esto es importante, no solo como una protección, sino también como una herramienta de negocios, como una ventaja, o porque los datos son beneficiosos para pensar innovación, los datos generan beneficios sociales y, digamos, eso no es difícil al management mostrarle los riesgos, pero también mostrarle los beneficios. El tema son los procesos internos, cómo generamos esos procesos y esas herramientas para que toda la compañía pueda acompañar esa conciencia que hay de por qué es importante proteger la privacidad. Y eso requiere principios, requiere equipos, requiere recursos y requiere programas como para poder acompañar esa decisión. Hay empresas que directamente plantean la estrategia de venta con la privacidad como foco, como por ejemplo Apple, que digamos, el principal eslogan es estos teléfonos resguardan la privacidad. De hecho, hay un caso muy famoso de hace unos años que el FBI quería acceder a un teléfono y fue como tapa de todos los diarios en Estados Unidos. Que Apple la resistencia de Apple, creo que al final pudieron acceder hackeándolo de alguna manera o algo por el estilo. Es interesante. Otra pregunta un poquito más personal. Cuando estudiaron la carrera, ¿imaginaban dedicándose más a estos temas? Lo mío fue un accidente, el dedicarme a la privacidad. De hecho, yo he estudiado Derecho Administrativo, estaba trabajando en la Secretaría de Medios de Presidencia cuando vino la debacle de la Rúa y yo quedé medio en el aire y paso al Ministerio de Justicia a armar una nueva dirección que resultó ser la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Y ahí estuve trabajando 15 años y la verdad que encontré mi lugar en el mundo. Bien, bien. Bueno, yo tenía el estudio familiar que se dedicó al derecho informático desde hace unos 30, 40 años, con lo cual la posibilidad de dedicarme a que sea uno de los temas sí estaba desde siempre. Genial. Yo obviamente no, creo que no existía la ley cuando yo estudié. En realidad lo mío vino bastante después. Yo hice otras áreas del derecho ambiental y demás, pero fui a estudiar a Estados Unidos.
y estudié en Berkeley, y entonces estaba en el epicentro del desarrollo tecnológico y este florecimiento de las grandes tecnológicas. Y como te decía antes, todo era apasionante. Te sentabas en cualquier Starbucks y la gente estaba hablando de la nueva aplicación y cuáles eran los desafíos. Bueno, el mayor desafío ya en ese momento, antes de pre-Snowden, pre-Cambridge Analytica, antes de un montón de casos que lo pusieron por ahí en la tapa de los diarios, ya se veía como uno de los grandes desafíos y uno de los grandes impactos que podía tener la tecnología. Y bueno, de ahí una vez que volví, ahí empezó como mi profundización. Soy profesora además, doy clases en la UBA y en San Andrés, y este fue uno de los temas con los que empezamos a divulgar esto entre los abogados. La última, más concreta. ¿Qué le dirían a la audiencia que haga, tal vez no hoy al terminar el evento, pero mañana a la mañana, con respecto a esto? Yo creo que hay que empezar a trabajar en lo posible con la alta dirección, contándole por lo pronto de qué se habló, y empezando a pensar en la necesidad de la empresa de contar con alguien especializado. Una persona, puede ser capacitar a una persona interna, que es absolutamente viable, no hace falta que sea un recurso nuevo, pero sí alguien tiene que estar en tema en la empresa. Obviamente todos van a saber el nivel de tratamiento de datos personales que tenga cada empresa y la necesidad que pueda llegar a tener el negocio de contratar a alguien o de entrenar a alguien, pero alguien en la empresa tiene que estar viendo este tema. Si no pasa el tiempo, se aumentan nuevos tratamientos, se genera y se hace una bola y después es más difícil deshacerlo es muy difícil. Yo tal vez agregaría algo que tiene que ver con algo que está en el nombre de este panel, que es el tema ético. Por supuesto que el tema de datos, obviamente hacer una evaluación de dónde estás parado, qué tan estratégicos, vas a tener un tema de datos por tener empleados, por tener proveedores, pero además cuál es el rol que juegan los datos en general y los datos personales en el presente y en el futuro de tu organización, y de ahí en más empezar a tomar decisiones, pero además algo que tiene que ver con la ética, que es para los que están desarrollando tecnología, para los que son innovadores, generar los espacios para las preguntas difíciles en temas éticos. Tiene que existir ese lugar donde alguien puede preguntar y puede hacer la pregunta de dónde está el tema ético en ese desarrollo. Creo que generar esos espacios de preguntas difíciles y de capacitación y de involucramiento de terceros y demás es muy importante. Yo, como para englobar lo que decían Paula y Juan Pablo, yo diría que una de las cosas más importantes a hacer, lo primero que uno tiene que hacer es empezar a generar una cultura de protección de datos puertas adentro de la organización. Que todos los miembros de la organización tengan conocimiento de que existe una regulación, que existen unos requisitos y unas obligaciones que hay que cumplir, y para que todos estén atentos para cuando surja alguna cuestión poder trabajarla a tiempo. Fantástico. Paula, Pablo, Juan Pablo, quise decir los tres nombres juntos porque hacía falta. Este panel. Muchísimas gracias, gracias a todos. Terminamos con el tiempo, así que gracias.